Amén. Mateo capítulo 13, versos 18 al verso 23. Vamos a tomar esta palabra para poder meditar en ella. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué hermosa parábola, ¿verdad que sí, hermanos? Jesús está en este momento explicándole a sus discípulos la parábola del sembrador que salió a sembrar y las semillas cayeron a la orilla del camino, las semillas cayeron en pedregales y las semillas cayeron entre los arbustos o en los espinos. Dijimos hace unos días atrás que estos 4 tipos de terrenos donde la semilla cayó representan 4 corazones que reciben la palabra de Dios. Pero en cada uno de ellos hay un efecto diferente de la palabra. Y no es porque la semilla sea mala, porque en todos los terrenos nació la palabra. El problema fue que las condiciones de ese terreno no ayudaron para que la palabra siguiera creciendo y diera fruto. No tengo tiempo para volver de nuevo a los mensajes que el Señor nos dio días atrás para hablar de el corazón que está en pedregales, del corazón que está entre espinos y del corazón que está entre el camino. Pero sí resumo diciendo todo esto, es que la palabra de Dios fue sembrada en esos corazones. Oyeron la palabra de Dios, pero lamentablemente la palabra de Dios no pudo producir en esos corazones. Y repito, no porque la palabra de Dios sea mala, no porque Dios no haya tenido poder, sino porque el corazón no estaba dispuesto para Dios. Hoy vamos a tomar el último territorio, el último pedazo de tierra en el que la semilla cayó. Y Jesús describió que este sí era buena tierra. En otras palabras, era un buen corazón. Un corazón que estaba preparado, un corazón que estaba dispuesto, un corazón que había pasado un arado y había removido la tierra y estaba listo para que la palabra de Dios se sembrara. Ojalá y el Espíritu Santo haya arado su corazón mientras estábamos adorando para que hoy la palabra de Dios pueda ser sembrada en la tierra suya y que mañana venga la lluvia y que dentro de 3 o 6 meses empecemos a ver los frutos de la poderosa palabra en su vida. Jesús dijo claramente en este último verso, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es, ahí lo describe, el que oye y entiende la palabra, oye y entiende la palabra. Hay una diferencia, hermanos, entre oír y entender. Todos oímos, pero no todos entendemos.
Amén. Lo que define los resultados de las cosas no es oír, sino entender para poder obedecer. Esto no va tan lejos como cuando recién nosotros llegamos a este país y aquellos que no sabíamos nada de inglés, porque algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar ese idioma en sus países y al venir acá fue tan fácil, pero para otros no. Y cuando comenzamos en esa relación de empleado y jefe, el jefe daba instrucciones y uno, ok, it's okay. Pero a la hora de traer el producto, el hombre decía, no te dije eso. Él oyó sonidos, ¿verdad que sí? Oyó que se le daba una instrucción, pero no entendió lo que se le estaba diciendo. Y entonces el producto no podía ser bueno porque no había entendimiento de lo que se estaba diciendo. Y es lo que Jesús está enseñando en esta ocasión. No es solamente es oír, usted me está oyendo ahora. Y quiera Dios que usted me esté oyendo de todo su corazón. Y no porque lo trajeron y no tiene otra opción. Pero aún así le pido a Dios que le abra sus oídos. ¿Verdad? Pero la pregunta ¿es el entender la palabra de Dios una capacidad humana o disposición humana? Porque usted puede estar oyendo en este momento, pero poder decirme, no entiendo ni pápalo de lo que el pastor está diciendo. No entiendo nada. Porque esa es la Biblia. Yo nunca he leído la Biblia. No sé ni cuántos libros tiene. No sé ni quiénes la escribieron. Yo no sé nada de la Biblia. ¿Cómo yo puedo entender el mensaje de la Biblia si yo no la leo? Entonces la pregunta, vuelvo a decirla, ¿es entender la palabra de Dios una disposición humana en la que tenga que ver que como usted es doctor, como usted es licenciado y usted viene de universidad, usted sí fácilmente puede entender, pero aquel que no fue a la escuela no entiende nada? Quiero decirles que el entendimiento de la palabra de Dios no viene por la vía humana, no viene por la vía de la educación, no viene por nada de eso, viene del cielo cuando Dios decide abrirle el corazón y el entendimiento a alguien. Amén. Y déle el aplauso al Señor. Amén. La Biblia tiene una respuesta para esa pregunta. Usted puede tener buena disposición para entender, pero al final no entiendo porque son términos espirituales, términos bíblicos, términos teológicos. Yo no sé nada de eso. Apenas se decía amén, amén y gloria a Dios. Pero no entiendo los términos de gracia, no entiendo los términos de redención, no entiendo de propicias. ¿Qué entiendo yo? La Biblia tiene una respuesta para eso. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender aunque las oiga, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la respuesta. Si usted no está entendiendo hoy, no se preocupe, porque posiblemente usted diga, estoy haciendo un gran esfuerzo por entender, pero no entiendo. Y le digo la verdad, que si usted no ha nacido de nuevo, que si usted no le ha dado su corazón a Jesús, por más que luche, no va a entender las cosas espirituales. Porque estas cosas, dice la Escritura, que se entienden espiritualmente. Hay que ser espiritual para entender lo espiritual. Hay que ser carnal para entender al carnal, ¿verdad que sí? No hay otra forma de hacerlo. Ahora escúcheme.
oír y entender, porque es lo que queremos, ¿verdad que sí? ¿O quiere usted estar aquí perdiendo su tiempo oyendo a este predicador que de momento no le guste? ¿Quién quiere estar en un lugar oyendo, pero no entiendo, no me interesa? ¿Qué hacemos? El oír y el entender depende de dos cosas que yo veo en la palabra de Dios. La primera es tener una necesidad profunda de Dios. Mire, hermano, cuando uno tiene necesidad de Dios, cuando uno tiene vacío de Dios, uno busca y le pone atención, porque eso me interesa, lo quiero. Cuando usted no necesita nada, usted pasa desapercibido por donde sea, pero si hay algo que le interesa, ¿qué hace usted? Pone el oído, ¿verdad que sí? Y dice, ¿cómo se come eso? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo lo obtengo? ¿Por qué? Porque le interesa, tiene necesidad de eso. Entonces, el oír la palabra de Dios y el entender comienzan con que usted reconozca su necesidad espiritual. Que usted es un humano, polvo de la tierra. Que si Dios no le da vida, usted muere y yo morimos en este momento. Jesús comenzó su famoso sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 3, y comenzó hablando este gran sermón que abarca el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, con una expresión que de ella dependían todas las cosas. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí usted va a comenzar a ver todas las otras bienaventuranzas. Pero con esta bienaventuranza comienza el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre. Porque el que es pobre tiene hambre, ¿verdad que sí? Porque el que es pobre quiere el vestido que el otro tiene. Porque el que es pobre quiere la casa porque no tiene. Porque es pobre, se siente vacío, se siente seco y es necesitado. En estos días tuve la oportunidad de compartir con algunos pastores de España. Y ellos me comunicaban a mí diciendo lo terrible que es predicarle a los europeos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos todo lo tienen. Todo lo tienen. Televisor último modelo, buenos carros, buenos trabajos. No necesitan el evangelio. Y aquí en América parece que es lo mismo, ¿verdad que sí? No es cierto que muchos de nosotros que llegamos acá, de que comenzamos en el, ¿cómo se llama? Y nos montamos en el bus o como usted haya venido en avión o como sea, según Dios lo haya traído acá. No es decir, Señor, si me pasa, yo te voy a servir, yo te clamo. Uy, y Señor, yo me humillo. ¿Verdad que sí? Y prometiendo cosas y cosas. Y Señor, aquí. Pero cuando ya, wow, $400 a la semana, ya puedo comprar un carro, ya puedo tener ya no necesito el evangelio. Pareciera que el evangelio tiene que ver con pobreza física de dinero. Esto no tiene nada que ver con la pobreza. La primer pobreza del hombre no es que le haga falta dinero, es la pobreza espiritual de su corazón. Y Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los que tienen
necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de Dios. Si usted es un pobre espiritual que reconoce y dice: Dios mío, yo necesito cambiar mi vida, estoy viviendo mal, yo voy camino equivocado, no puedo seguir justificándome a mí mismo, Señor, ayúdame. El reino de Dios es suyo y Dios vendrá y le abrirá su entendimiento para que comprenda lo que yo estoy diciéndole. Pero si usted es una persona que dice: yo no necesito, eso es para los pobres, eso es para la gente que está en las drogas y en las pantillas, yo no hago ningún vicio, usted está justificándose personalmente en su propia justicia, y ninguna justicia es válida delante de Dios. La Biblia dice que somos como trapo de inmundicia, nuestras justicias. Todo lo que yo pueda decir, bueno, bueno aquí, bueno allá, no sirve delante de Dios. Él ama a aquellos que dicen: Señor, yo soy pobre, por favor ayúdame, ten misericordia de mí. Ahí viene el reino de Dios. ¿Es usted un pobre espiritual? Ojalá, porque eso depende de que Dios le abra su entendimiento. Segundo, para poder oír y entender, cuando prestamos atención, el Señor, escuche, el Señor es el que abre el entendimiento. Estas cosas de la Biblia no son por capacidades humanas. Yo estoy aquí predicándoles, pero yo no soy un catedrático. Yo nunca he puesto un pie en una universidad. No, yo no sé qué es eso. Bienaventurados ustedes que tuvieron la oportunidad de aprender muchas cosas. Yo vengo de ser un burrito. Un burrito. Amén. Pero la gracia me alcanzó. Y Él me enseñó. Porque dice la palabra en el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Amén. Aleluya. Así que esto no es por cuestión de verdad, de conocimiento. Es porque Dios vino, me abrió los ojos, me abrió la cabeza, el entendimiento, me abrió el corazón, y se metió Él allí y me hizo entender. Miremos lo que Dios hizo con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Hechos capítulo 16, versos 14. El apóstol Pablo está en Filipos, que es una provincia de Macedonia, predicando la palabra, y deciden salir a orar. Y cuando salen a orar encuentran a un grupo de mujeres, y el apóstol decide predicarles la palabra a estas mujeres. Y vea lo que pasó. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, como usted, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? La palabra de Dios. ¿Usted ve? ¿Quién le abrió el entendimiento a Lidia? El Señor. Dice que ella oía atentamente a lo que Pablo decía, pero no entendía. Pero cuando el Señor le habló el entendimiento, si usted lee en los siguientes versos, dice que recibió la palabra de Dios y fue bautizada ella y toda su familia. Y en la casa de Lidia fue una iglesia, hermanos, en la ciudad, hermanos, de Macedonia. Aleluya, bendito sea el Señor, porque Dios le abrió el entendimiento a ella. No fue por obra de los hombres, fue por el Espíritu. Una de nuestras oraciones aquí en la congregación es: Señor, ábrenos el entendimiento. Porque también dice la palabra que después que Jesús resucitó, sus discípulos, se le apareció a sus discípulos, pero aún no entendían, no comprendían todo lo que había pasado.
Y entonces dice la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento y ellos comprendieron. Porque nosotros igualmente podemos estar aquí en la iglesia, hermanos, y diciendo que somos hijos de Dios y haciendo ministerio, pero sin entender en realidad el propósito de Dios para nuestra vida. Dios no quiere que usted pierda su tiempo, hermana. Dios es serio en sus asuntos. Y Él quiere que usted entienda cuál es el propósito de este bendito evangelio que nosotros predicamos. Que no estamos aquí, hermanos, jugando a la cuestión de la iglesia y de reunir gente y de comprar un edificio y de hacernos un nombre y qué sé yo más que puede decir de todo lo que es ambiente religioso. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios, que usted la entienda, que para usted que se llama Juan, Pedro, María o como se llame, Dios tiene un plan para su vida, que Él quiere que usted se alinee en ese plan y que lo cumpla en esta tierra, porque un día usted morirá y se presentará delante de Dios y le dará cuenta a Dios por cada palabra y por cada obra que usted haga. Que Dios abra nuestro entendimiento, es la oración que hacemos acá. Señor, haznos entender. David dijo en uno de los Salmos 73, cuando habla de que él se confundió porque miraba la prosperidad de los impíos, de los malos que lograban con creces los antojos de sus corazones. Y llegó un momento que dice en otra versión, el hígado me dolía al ver cómo es esta cosa que los malos prosperan y los justos son cada día oprimidos. Y él dice, yo era torpe como el mulo que no entendía. Hasta que entré en el altar de Dios y Dios me mostró, me hizo entender lo que le va a pasar a los impíos, que logran con creces los antojos de su corazón. Hasta entonces, dice él, entendí. Pero él se llama a sí mismo, yo era como un mulo que no entendía. Y a decir verdad, hermanos, a veces somos así. No entendemos. Aleluya. El Señor abrió el corazón de Lidia y recibió la palabra de Dios. Y yo te digo a ti, hermano y hermana, si Dios no te abre el corazón, yo no tengo la capacidad para convencerte ni persuadirte. No puedo hacerlo, hermano. Y si lo haría en mi carne. Y tu respuesta sería emocional a mi humanidad, pero no sería Dios. Por eso oramos al Señor para que Él te abra el corazón este día y tú puedas responderle a Él. Debo avanzar. Jesús describió igualmente que el que oye y entiende la palabra del reino de Dios en esta tierra fructífera o en esta tierra buena, va a pasar algo. Va a dar fruto. Usted se fijó que en los otros territorios nació la semilla, pero no prosperó, no llegó a dar fruto. ¿Y qué hacemos nosotros con árboles que no dan fruto, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros haciendo cosas y no hay resultados? ¿Seguiría usted trabajando en la factoría que después de 15 días, de un mes y no le pagan? ¿Seguiría usted en esa fábrica? Porque queremos el fruto, ¿verdad que sí? Pues quiero decirles, hermanos, a ustedes en esta tarde que el reino de Dios produce fruto. Porque cuando la palabra de Dios es sembrada en buena tierra, nace, crece y da fruto. Porque en el reino de Dios hay fruto. Si usted no está dando fruto, no sé si el reino de Dios está en su vida. Pero el reino da fruto. Es más, Dios hizo todas las cosas con la capacidad de dar fruto.
La semilla es una enseñanza tremenda, hermanos, para nuestra vida. Ahí están las semillitas, pero dentro de ellas, hermanos, está el potencial, el poder. En una semillita de manzana está el poder y el potencial de dar manzanas y manzanas y manzanas, miles y miles. Usted no lo ve, pero en ella, adentro de esa semilla, hay miles y miles de manzanas. En el reino de Dios, hermanos, se da fruto. Y Jesús dijo que el que cae en buena tierra, algo va a comenzar a pasar, va a empezar a dar fruto. El propósito de la siembra y todas las implicaciones de la siembra es dar fruto. Yo sé que es cultivar. Y sé cuán hermoso es ir a las plantas y coger los frutos. Qué alegría, ¿verdad que sí? Cómo se goza uno cortar y cocinar aquello orgánico, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Así el Rey de Reyes se goza cuando, ¿verdad?, toma a sus hijos. Wow, quiero saborear el fruto de mis hijos. ¿Usted está dando fruto? Bueno, mire, le voy a decir algo. ¿Por qué el reino de Dios, en el reino de Dios se da fruto? Primero, porque el fruto revela la naturaleza de lo que se sembró. ¿Cómo usted conoce que se sembró una semilla de manzana o una semilla de frijol? Sino hasta que ve un árbol de manzana nacer. Entonces se revela que lo que se sembró fue una semilla de manzana. ¿Cómo la gente sabe que nosotros somos hijos de Dios? No religiosos, no gente que va a una iglesia, porque ir a la iglesia es diferente. Nosotros tenemos un dicho común: va a la iglesia, vamos a la iglesia. Está bien, yo entiendo ese lenguaje, pero más que ir a la iglesia, nosotros somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? No mucha gente tiene el valor de decir eso, porque eso lo pone a usted en otro nivel. A la iglesia todo el mundo va. Yo me fijé una vez allá en los observadores, ¿verdad? Iba una persona, ¿verdad? Y no por juzgarla, pero entró a la iglesia y en la pared, ¿me entiende? El puro que iba fumando ahí, en la pared lo apagó, se lo echó a la bolsa y vamos a hacer su asunto, ¿verdad? Y Dios, Padre Dios, porque él va a la iglesia. Y al salir de la iglesia, va a la iglesia. Hermanos, pero el fruto de los que son hijos de Dios es diferente. Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿De qué especie somos? ¿De qué naturaleza? ¿Qué clase somos? Aunque la gente piensa que somos gente rara, pero no somos raros. Simplemente, hermanos, la naturaleza que mostramos son las semillas del reino en nosotros. Dios vive en mí y por eso yo vivo a Dios. Por eso hay justicia, por eso hay verdad en nuestras vidas, hay santidad en nuestra vida. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted es hijo de Dios, no puede hacer lo malo. No hacen iniquidad, dice la palabra, los que andan en tus caminos. Si usted va a la iglesia, haga cualquier cosa. Pero si usted es hijo de Dios, no lo hará, porque el temor de Dios está en su corazón. Así que la semilla, hermano, sembrada, revela lo que se sembró. ¿Y qué sembró en nosotros Dios, hermanos? Ha sembrado amor, ha sembrado misericordia, verdad, justicia. Amén. Luego, el fruto determina la preservación de la especie. Si las semillas se acaban, o digamos que usted sembró chiles, pero se los comió todos y botó las semillas. Ahora dígame, ¿cómo va a sembrar más chiles si botó todas las semillas? Las semillas preservan la especie.
Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. El salmista David dijo en el Salmo 112: salva, oh Jehová, porque se acaban los justos de la tierra. El profeta Miqueas dijo más tarde: Señor, no hay quien haga el bien, todos se desviaron. Busco y no hay. Aún entre el rebusco de la vendimia y no hay justo ya. Se están acabando. ¿Por qué? Porque no se guardaron las semillas. Yo soy semilla de Dios, hermano. Y usted también diga: yo soy semilla de Dios. Yo soy la preservación del reino de Dios en esta tierra. Amén. La forma como Dios ha preservado, hermano, la justicia y la verdad y la santidad en esta tierra es a través de estas semillas que somos nosotros. David oró diciendo: Señor, los justos se están acabando, te ruego, haz algo. Y Dios le contestó en versículos más tarde diciéndole: yo he guardado semillas. Aleluya. Tercero, la semilla significa alimento y bendición económica. Mira, hermano, no hay cosa más bendita para un agricultor que el tiempo de la cosecha. ¿Verdad que sí? Cuando aporrean el frijol, cuando procesan el maíz y salen aquellos montones, hermanos, de maíz. Y la alegría de los campesinos, de las damas cocinando en los tiempos pasados, moliendo y en los molinos haciendo tortillas de maíz nuevo. ¿Por qué? Eso significa comida, alimento. ¿Qué es lo que estoy yo ministrando ahora? ¿No es comida? ¿No es alimento del cielo? Porque las semillas, hermano, las semillas del reino, lo que Jesús dijo: el que oye y entiende la palabra de Dios tendrá semilla para comer. Semilla, comer. Pero no solamente eso. El agricultor, luego que ha guardado para su comida para todo el año, ¿verdad que sí? En el granero, para que no haga falta las tortillas. Los demás, ¿qué hace? Lo lleva a la ciudad y lo vende y tiene dinero, porque hay bendición. Así es el reino, hermana y hermano. El reino de Dios nos trae bendición, nos trae alimento a nuestra vida. Pero eso solamente cuando es buena tierra. Cuando no es buena tierra, hermanos, no se preserva la especie, no se sabe lo que hay sembrado y no hay comida y tampoco hay bendición económica. Quiero decirles que el reino de Dios, hermanos, produce bendición económica. Voy a decir lo último. El que oye y entiende la palabra, escuche, produce. Aquí vimos fruto. Ahora vemos que los que oyen la palabra del reino producen, fructifican. Amén. Si el reino de Dios ha venido a tu vida, tú debes producir, hermano. Tú debes producir. El reino de Dios tiene 3 porcentajes de producción. Y ahí están. Estoy tratando de avanzar lo más que pueda por razones de tiempo. Pero si tú ves en la palabra, dice en la parte final, dice: y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los 3 niveles de producción del reino. Yo quiero que usted lo vea así, hermano. Porque nosotros estamos produciendo como a nuestra manera, ¿verdad? Que sí, produciendo cualquier cachito, cualquier cosita y esta es mi producción. No produce así el reino, hermano. De hecho, Jesús enseñando el mismo reino, a aquel que se le dio un solo talento y tuvo miedo y fue y lo escondió. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo, negligente, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros y a lo menos los intereses yo hubiera tenido, pero eres un negligente. Y él dijo: échenlo a las tinieblas de afuera.
En otras palabras, a Dios no le agrada gente que no produce nada. ¿Usted está produciendo, hermano? ¿O no está produciendo? Ya le dije, son los 3 niveles. Escúcheme, no hay ningún reino o banco que pueda producir tal capital como el reino de Dios. ¿O hay algún banco que le pague a usted al 100 por 1? Lo que le dan es un penny por $100, pero no $100 por un penny. Búsquele por donde le busque, no va a encontrar un negocio así, un banco o un reino que haga tal capital como el reino de Dios. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Dios mío. Y el otro día yo lo pude ver y si no, el ejemplo más fácil es verlo en una mazorca de maíz, hermano. Saber que una semillita se sembró y en esa mazorca de maíz hay miles de granos. La producción del reino es así. Ahora escúcheme, Padre Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí aquí, Padre. La producción menor en el reino de Dios es ¿cuánto? 30 por 1. Ahora yo digo, si algo es menor a eso, ¿es reino? El máximo es 100 por 1 y el menor 30 por 1. La pregunta es, ¿cuánto es su producción, hermano?